Después de la sesión del jueves de Lucía Mbomio, sobre la presencia afro fundamentalmente en España, como he dicho también que habría otras comunidades que sufren los mismos problemas. Hoy se va a hablar de imagen, sonido y afrodescendencia, notas para un cine afroeuropeo. La conferencia la va a dar Tony Romero, que es un cineasta de origen cubano. Ha nacido en La Habana, Cuba, el 14 de septiembre de 1964. Es director, productor y guionista, formado en la Escuela de Cine Cubano, alumno de importantes cineastas cubanos como el director Octavio Cortázar o el productor Santiago Yapur. Con más de 30 años dedicado al cine y la televisión, ha trabajado con productoras de Cuba, Haití, Japón y España, desarrollando una extensa obra que comparte con su labor docente en el medio universitario. Ha impartido cursos, talleres, conferencias y presentado su obra en espacios educativos, cinematográficos y socioculturales de España, Marruecos, Guinea Ecuatorial y Estados Unidos, entre otros. Es miembro de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, la UNIAC, y de la Sociedad General de Autores y Editores, SGAI, desde hace más de 25 años. Trabaja para la productora TR Movies como director, productor e investigador y guionista centrados en temas de África, su diáspora y la afrodescendencia desde la perspectiva audiovisual. Tony, tienes la palabra. Sí, bueno, buenas tardes y sobre todo, primero que nada quería agradecer, como he dicho hace unos minutos, la oportunidad de poder participar en este curso. Y como también dije antes, porque lo considero un espacio necesario. Entonces, gracias Willy por este trabajo y gracias al equipo que está haciendo posible que esto llegue a buen cauce. Bueno, comenzar diciendo que de lo que vengo a hablar en esta oportunidad es de la historia de un viaje. Es la historia de una persona que nació en Cuba y que cuenta con unas raíces muy cubanas, pero también se siente parte de una comunidad global. Y todo esto lo ha dado ese viaje, ¿no? Quería comenzar primero haciendo una reseña sobre el estado o los temas que suelen mover la cinematografía afroeuropea a día de hoy, ¿no? Y para esto he querido dar un par de 3 o 4 pinceladas sobre autores que a mí me parecen relevantes, tanto ya veteranos con una carrera importante como voces un poco más jóvenes, ¿no? Y ver, sobre todo por ver en qué punto estamos con relación al cine afroeuropeo, el cine que se hace en Europa por las diferentes comunidades negras. Para mí hay dos figuras que son fundamentales a la hora de hablar de cine negro en Europa, y estas dos figuras son ya dos veteranos, dos personas que tienen una obra sólida y que por determinadas razones la selección no es casual, sino que tienen una conexión con el Caribe. Es una conexión, o sea, ambos tienen orígenes y tienen raíces caribeñas. Entonces, para mí, que es un tema del que trabajo y en el que estoy a día de hoy en activo, buscando, investigando, trabajando con esa comunidad afrolatina y afrocaribeña en Europa, para mí creo que son dos figuras fundamentales, que si bien están cerca de la industria, y cuando me refiero a la industria no estoy hablando, o sea, hay que diferenciar el cine independiente
del cine que se mueve a nivel industrial y que es más comercial, ¿no? Y que al igual que figuras como Spike Lee en Estados Unidos, que juegan en esas en esas dos vertientes, aquí en Europa encontramos estas dos figuras, ¿no? El caso de Steven McQueen y el caso de Raúl Peck. El caso de Raúl Peck, que, bueno, vamos a empezar con Steve McQueen. Steve McQueen es un conocido cineasta. Seguramente hay alguna obra de él que habéis visto o que os suena, sobre todo su premiada 12 años de esclavitud, que es posiblemente la obra más reconocida y más premiada de él. Él es alguien que bueno, en este caso ha conseguido marcar, esta obra surgió y se produjo en el mandato de Obama, cuando el mandato de Obama en Estados Unidos, y tuvo como uno de sus productores al actor Brad Pitt. Y bueno, es una obra excelente en el sentido de que nunca antes se había mostrado desde ese ángulo, o sea, desde un ángulo tan cercano y tan realista el tema de la esclavitud, ¿no? Entonces, realmente no es, no es una obra que podamos decir que puede permitirse quedar fuera de nuestra historia y de nuestro conocimiento cinematográfico con relación a las figuras que hacen hoy por hoy el cine negro en Europa, ¿no? Pero no es precisamente de 12 años de esclavitud del trabajo de McQueen que quiero hablar, ¿no? Quiero hablar de su obra Small Axe, que es una serie de ficción, una serie que se hizo para la BBC de Londres. No sé si conocéis la obra. Es una especie de miniserie que tiene 5 capítulos y es una de las obras que yo recomiendo y para mí mucho más allá de lo que pueda decir la academia con relación a 12 años de esclavitud, que evidentemente es excelente y tal. Para mí esta es una obra, esta miniserie es una obra realmente increíble cuando podemos disfrutar de un poco de esta propuesta del autor que gira en torno a sus raíces caribeñas, ¿no? Y es un poco cómo los diferentes capítulos abordan cómo los primeros asentamientos de los afrocaribeños en Inglaterra, de las comunidades negras en Inglaterra. Habla también de las dificultades que se encuentran miembros de la comunidad para poder acceder a diferentes puestos. Bueno, hay un capítulo que pertenece precisamente a la portada que estamos viendo y tiene que ver con un chico que está vinculado a la policía y es el único negro dentro de la policía, y un poco las situaciones que él ve y cómo tiene que en muchos casos enfrentarse a sus compañeros. Entonces realmente es un documento muy valioso que yo recomiendo muchísimo porque me parece una obra tremendamente interesante. Hay por ejemplo, uno de los capítulos y de verdad que no es algo que diga, bueno, que todo esto está muy manido y que ya lo hemos visto y tal cual. No, evidentemente, dentro de
de nuestras comunidades hay problemas comunes y son precisamente los mismos problemas que estamos viviendo, evidentemente con otros matices, pero son exactamente los mismos problemas. Y decía que hay uno de los capítulos que para mí fue realmente especial y es unas entrevistas que realiza el autor sobre cómo los padres ven a sus hijos crecer en un espacio que no es el suyo y cómo los padres tienen que hacer un ejercicio de, de comprensión, por llamarlo de alguna manera, para entender por qué sus hijos se comportan de una manera a la que ellos que no obedecen a una educación a la que ellos han intentado transmitirles, y que no se me olvida el testimonio de una de las madres que dice, bueno, yo odio a mi hijo y odio a mi hijo porque eres parte del problema. Entonces, o sea, son realmente historias conmovedoras y que, bueno, yo recomiendo porque creo que vale la pena verlas y buscar similitudes con las cosas que están sucediendo y que nos han sucedido, ¿no? Históricamente, no solo en España, suceden en casi todos los sitios donde he estado y no he estado en pocos. Otra de las figuras que a mí me gustaría, o sea, me gustaría tener en cuenta es la figura de Raúl Peck. Y bueno, y doy estas rápidas pinceladas de la obra de McQueen, vuelvo un poco atrás, podríamos hablar mucho, pero también él es alguien que se mueve entre lo comercial y lo social, ¿no? Entonces, hay otras obras que nos pueden sonar como Viudas o como La Vergüenza, son diferentes trabajos del autor que también son excelentes, pero bueno, no son trabajos bueno, que hablen del tema que nos ocupa actualmente, ¿no? Ahora mismo. Decía de la figura de Raúl Peck. Raúl Peck es un autor también que es un autor oscarizado, ¿no? Que ha ganado el Oscar al igual que McQueen. Él vive en Francia y es de origen haitiano. Fue ministro de Cultura en Haití y gran parte de su vida transcurrió en África. Él vive y produce en Francia, tiene su productora. A Raúl Peck le conocí en La Habana, en el Festival de Cine de La Habana, hace muchísimos años, tantos que yo no vivía en España, llevo 30 años en España, o sea que ya podéis imaginar. Y su obra, desde un principio me cautivó, ¿no? Su planteamiento y su conciencia sobre lo social, sobre la justicia social, me pareció una obra, o sea, un planteamiento increíble. Y bueno, y el tiempo ha demostrado, con todo lo que ha venido después, que su trabajo es excepcional, ¿no? Y digo esto porque todos, bueno, hablan de su película, el documental que ganó Oscar, No soy tu negro, es un documental también, en mi opinión, muy valioso y que de cierta manera me hermana a su trabajo y a su persona, porque somos dos cineastas que buscamos los orígenes y las cosas la respuesta a muchas de las cosas que están pasando y que realmente nos afectan y cuentan en
en otras comunidades, ¿no? Y sobre todo con especial atención a la comunidad afroamericana. Y después voy a decir por qué, ya cuando entre un poco a hablar de lo que es mi trabajo y tal, pues hablaremos un poco de por qué mi interés con relación a la comunidad afroamericana. Entonces, bueno, en el caso de Raúl Peck, mi recomendación, al igual que he hecho con McQueen, tiene que ver con un documental que he visto recientemente. Él tiene una obra muy extensa, él se mueve entre la ficción y el documental, y tiene una obra que si bien no ha sido premiada por la academia y que me parece mucho mejor, porque realmente es una obra excepcional y que sale de los límites y habla un poco sobre el fotógrafo sudafricano Ernest Cole. Es una obra donde si no soy tu negro, verá un documental tremendamente magnífico. En este caso, el documental de Ernest Cole es tremendo. Y es tremendo desde mi punto de vista. Y sobre todo porque hay muchas cosas en las que coincidimos como personas que han emigrado y que han vivido, o sea, viven en otros espacios y que tienen inquietud e interés por lo que pasa a su alrededor. En este caso, él en su documental utiliza un hecho, que un poco lo vemos en el título, ¿no? Objetos perdidos y aparecidos, ¿no? Utiliza algo que sucedió con la obra de Cole, y fue la aparición de muchos de sus negativos, de una gran cantidad de sus negativos, en un banco suizo. Entonces, pero el tema es que no se sabe por qué fueron a parar ahí, quién los puso ahí. O sea, el caso es que estaban en una caja fuerte en un banco suizo. Y entonces él aprovecha este hecho para contar la historia de Colin. Y cuando vemos, o sea, vemos el documental y entendemos la realidad de Colin, realmente no puedes, en mi caso, no puedes menos que identificarte con su obra, con su historia, ¿no? Hay un fragmento en el documental donde Cole habla y dice que, bueno, que hay algunas de sus fotografías que cuando las ves no sabes dónde estás. O sea, que son de Soweto, pero que perfectamente pueden ser, o sea, que son de Estados Unidos, pero que perfectamente pueden ser de Soweto. Y eso para mí es algo, o sea, ese comentario, esa frase para mí fue algo muy revelador y es algo que coincide con cosas que yo he encontrado durante mi trabajo y durante mi búsqueda. Y tiene que ver, por ejemplo, con la experiencia que tuve con relación al Katrina. O sea, cómo somos tan frágiles, y es un poco algo sobre lo que hablaré cuando hable de mi obra, en el trabajo que está por salir ahora, mi nueva película. Cómo somos tan frágiles porque no tenemos una infraestructura que nos proteja cuando vienen maldadas, ¿no? Y pasó con el Katrina. O sea, cuando ves las imágenes del documental de Spike Lee dedicado al Katrina, te das cuenta de que aunque vivas en el primer mundo, es muy fácil estar en el tercer mundo, sobre todo para comunidades como las nuestras, donde donde no hay un poder adquisitivo
donde muchos de nuestros miembros no tienen un buen poder adquisitivo. No hay una red. Vamos. Arriba. Pero que no hay una red Arriba. que nos proteja. Coge tu tiempo, Tony, no pasa sí, nada. pero, Ánimo, coge tu tiempo y sí, estamos contentos. no, realmente son documentales, sobre todo este, un documental conmovedor, porque es un artista que tuvo que salir de Sudáfrica, o sea, fue expulsado de Sudáfrica a raíz de la publicación de un libro y no pudo, murió en Estados Unidos, no pudo regresar a Sudáfrica. Entonces, bueno, para mí es un documento valioso y que bueno, que creo que es digno de ver y de tener en cuenta, sobre todo porque es algo con lo que muchos nos identificamos, ¿no? Muchos de los que vivimos fuera de nuestra frontera, de nuestros espacios, y realmente es duro cuando no puedes volver a tu país, cuando por expresarte las cosas te van mal, ¿no? Y mueres como solo, como un perro. Bueno, lamento un poco, pero realmente creo que son cosas muy emotivas y que realmente tenemos que trabajar en ellas. Otra de las voces que para mí son importantes, y ya estoy hablando un poco de las nuevas voces, ¿no? Es otra pincelada que quiero hablar sobre el cine afroeuropeo. Ella es muy joven, Stacy, es alguien que tiene una película, un cortometraje, ha tenido muchos premios, pero bueno, todavía tiene una obra bastante corta, es muy joven, alguien que tiene, pero que realmente aborda temas que son muy interesantes, sobre todo porque es su realidad y es en lo que ella le golpea como mujer y como joven que está en una sociedad mayormente blanca, ¿no? Tiene que ver con el color de la piel y el bullying que se hace en determinados espacios educativos. Entonces ella habla en este cortometraje del amor al color chocolate, bueno, de la enseñanza de una madre. Tengo la ficha por aquí. Habla sobre la enseñanza, cómo una madre pues toma carta en lo que le está pasando a su hija en la escuela, algo que también pasa muchísimo en España. Y creo que en su intervención Lucía hacía referencia a ese problema que hay con los jóvenes negros que no llegan, que muchos se quedan en el camino, que no llegan a la universidad, que no, tiene que ver con eso, tiene que ver con eso. Yo tengo un registro muy amplio dentro de la educación, ¿sabes? He estado trabajando para institutos, he estado trabajando para universidades y conozco un poco el panorama con bastante exactitud, ¿no? De qué es lo que pasa. Y ese estigma no solo viene de los compañeros de clase, muchas veces viene de los profesores. Muchas veces vienen los profesores, donde se crea un estado de ánimo, de opinión. Por ejemplo, pasa con los dominicanos, una comunidad con la que yo trabajo frecuentemente y estoy, bueno, muy cerca de esta comunidad, ¿no? Hay un estado de opinión dentro de los institutos a nivel de profesores por el bajo nivel académico que traen los estudiantes dominicanos.
pero que ese bajo nivel, en vez de intentar, bueno, vamos a reforzar a este alumno, vamos a apoyarlo, se crea un estigma y se dan como casos perdidos. Entonces, es algo a lo que, bueno, hay muchas cosas a las que tenemos que brindar atención y poner el foco en ellas, pero es algo que está sucediendo. Y que cuando Miampica dice, bueno, pues sería bueno que los estudiantes se acercaran a las universidades. Hay, antes de la universidad, una serie de filtros y una serie de cribas que no dejan a esa gente joven, a esos colectivos jóvenes negros llegar a las universidades. Entonces, no sé, muchas veces pienso que es un problema de falta de vocación, porque hay muchos casos de falta de vocación en este país. En muchos casos, lo vemos en la salud pública, lo vemos en la educación, o sea, hay muchos casos. Y ya no me refiero con las personas negras, o sea, que ya vamos con las personas negras a más. Entonces, yo creo que si, no sé, pasa, por ejemplo, con las madres blancas que tienen hijos negros. Las madres blancas están en su espacio, conocen cómo es su espacio y saben a quién exigirle. Pero hablemos de una familia marroquí, que el idioma lo conocen a duras penas, que no pueden ayudar con los deberes a sus hijos. ¿A dónde vamos? Bueno, es el cortometraje de Stacy. Y creo que, bueno, que todas estas inquietudes, todo esto, estas pinceladas las estoy dando para que un poco veamos los temas que se manejan dentro del cine afroeuropeo y un poco cómo estamos, en qué punto estamos con relación a España y bueno, muchas cosas, mucho trabajo, porque al igual que en otros aspectos de la vida cotidiana, hay mucho que trabajar, hay mucho que hacer. En el cine no es un espacio independiente, no es, también está en sintonía con esa necesidad de las cosas que hay que hacer y que deberíamos, por las que deberíamos interesarnos, ¿no? Y sobre todo, bueno, está esa red de cine de autores afro que no existe, porque cada uno está en su individualidad. Entonces, bueno, es algo que también está ahí y en lo cual a mí me gustaría poner el foco en próximos trabajos y en próximas acciones, porque creo que sería importante, ya que somos de cierta manera los que tenemos la responsabilidad sobre el discurso, sobre el control, o sea, estamos tomando acción para tener el control de la narrativa y tener el control de nuestra imagen, de qué es lo que queremos que se vea de nosotros y cómo queremos que nos vean. Pienso que tendríamos que estar más en sintonía todos, ¿no? Y no ser elementos aislados, pero también vemos que dentro del cine afroeuropeo hay varias tendencias, o sea, porque somos una comunidad que está compuesta por diferentes procedencias. O sea, tenemos africanos, tenemos caribeños, entonces cada uno tiene un interés concreto. Hay autores que se forman en la escuela de cine europeo y se marchan a África a hacer sus producciones en África. Entonces, cosa muy valiosa porque además le dan la posibilidad al cine africano de tener un escaparate en Europa, pero tampoco tienen ese interés y esa sensibilidad por lo que pasa en la comunidad. Son parte de la comunidad, pero tampoco trabajan en la temática comunitaria en el caso de Europa, ¿no? Entonces, bueno,
En este caso, yo traigo esta propuesta de Stacy porque me pareció muy curioso que, que ella hable de su realidad y un poco esté interesada en poner en conocimiento y en dar, de cierta manera, visibilidad a lo que está sucediendo, ¿no? Y sobre todo en un país como Inglaterra, que lo que pasa en Estados Unidos al día siguiente pasa en Inglaterra. O sea, todas las cosas que estamos viendo, que están llegando y que todo ese desconcierto que hay con relación a las cosas que pasan en Estados Unidos, pues al día siguiente tienen una gran repercusión en Inglaterra, porque es prácticamente directo. Y mucha de la inmigración que vive en Inglaterra, en el caso, hay una de las alumnas, de las actrices de este cortometraje que fue alumna mía, y ella me dice, mira, estamos en un sin vivir, no sabemos qué va a pasar. La gente está con miedo por todo el auge de la ultraderecha y por todas las cosas que están sucediendo. Y que muchas veces nos damos cuenta de que hay, por todo lo que hemos luchado durante muchos años, eh, estamos perdiendo muchísimo terreno. Otra, otra propuesta que en mi opinión también es muy interesante y muy curiosa y creo que tiene un valor y un trabajo detrás excelente. Es la propuesta de Aida Bueno, Sarduy. Ella es una cineasta, bueno, realmente no tiene una formación de cine, pero a través de su trabajo ha encontrado en el cine un espacio que le permite expresarse de una mejor manera y llegar a, a otros colectivos y llegar, bueno, poderse expresar concretamente, ¿no? Y sus inquietudes y ella, bueno, sorprendió con su trabajo de Guillermina, un trabajo que se ha presentado en diferentes sitios, ha sido muy reconocido, muy alabado. Ella es cubana, vive aquí en España, es alguien que, bueno, que vive, no vive precisamente en Madrid, pero yo quedé sorprendido con la propuesta que hace Guillermina y no solo con esta propuesta, sino con otros trabajos de ella que he recibido. Entonces, bueno, ella tiene en este caso Guillermina habla sobre las empleadas de hogar cubanas que cuidaban o sea, niños blancos y el documental concretamente es un documental de animación que también es muy interesante el formato, porque regularmente cuando vemos una animación, bueno, pues estamos viendo o un cortometraje de ficción o algo así. En este caso, Guillermina es un documental de animación y que está narrado a partir del testimonio de un niño, bueno, ya una persona mayor, blanca, de las memorias de una persona blanca que lo crió una mujer negra. Y entonces, bueno, pues habla un poco de esto y realmente su trabajo es excelente porque no solo se ha limitado a trabajar con la temática cubana, a trabajar desde España, sino que también tiene un vínculo muy fuerte con las mujeres brasileñas y tiene, bueno, pues todo un trabajo no solo cinematográfico, sino que es alguien que está muy presente en la vida de un colectivo de cineastas afrobrasileñas y que, bueno, me parece su labor digna de que veamos un poco y echemos un vistazo a su obra porque merece la pena. Y sobre todo los nuevos trabajos que está preparando, que son realmente novedosos, o sea, realmente no es un cine convencional, es un cine donde podemos
donde el sonido es importante, donde la animación es una herramienta que ellos utilizan muy bien para poder mostrar su realidad y su pensamiento. Entonces, bueno, pues tener en cuenta esta autora porque me parece que es muy, muy valiosa, ¿no? En cuanto a su propuesta. Bueno, estos son un poco, son pinceladas que he querido dar sobre cómo las temáticas que aborda de cierta manera los realizadores, los directores más veteranos, los más jóvenes, un poco cómo esta sintonía está, pero evidentemente falta un certamen que nos una a todos, faltan espacios que nos den la posibilidad de conocernos sobre todo, porque yo estas obras las conozco porque la vida me ha dado la posibilidad de acercarme a ellas, pero no porque haya tenido la opción de verla en un festival. Muchas de estas obras están ahí para la memoria, pero no son de dominio público, ¿no? Bueno, quería ya un poco entrar en lo que es el trabajo de TR Movies y un poco cuáles son las bases de por qué este proyecto, de cómo surge, un poco de hacia dónde nos lleva. Y voy a intentar ir rápido porque veo que va pasando el tiempo. Bueno, para nosotros, como equipo, tengo que decir que TR surge a partir de la necesidad. O sea, yo llego a España en un momento en el que llego a trabajar con la Universidad de Salamanca y en la Universidad de Salamanca me encuentro con Justo Bolequia. Justo Bolequia, que era la única persona negra que trabajaba en la universidad, ¿no? Y entonces, bueno, de repente somos dos las personas negras que estamos aquí y, bueno, y vamos a ver y a partir de ahí, bueno, pues salen unos determinados proyectos. Pero concretamente, en ese tiempo, antes de trabajar con Justo Bolequia, yo vengo con todo un trabajo ya realizado en Cuba sobre el cine, en el cine documental y sobre diferentes figuras negras, como el caso de Lázaro Ross, eh, venía en mi maleta con muchísimas influencias de Nicolás Guillén, de Sara Gómez, de Nicolásito Guillén, Landrián, y bueno, eran autores que para mí, que bueno, un poco fueron los que le dieron cuerpo al discurso negro en Cuba. Y en el caso, bueno, de Gloria Rolando, ella en su primera película me llama para que, bueno, trabajáramos juntos y en una película dedicada a Lázaro Ross. Es una película que para mí tiene muchísimo valor, no solo por todo el significado o sea, por todos los premios y los reconocimientos que ha tenido la película y que a día de hoy es un clásico para los religiosos cubanos, sino porque fue un documental que a mí me permitió conocer todo el tema de la religiosidad, de la importancia de la comunidad, de todos esos valores que nos aportaron diferentes figuras dentro de la cultura cubana y que a su vez nosotros heredamos, ¿no? Y yo vengo en mi maleta con toda esa cuestión. Pero ¿qué pasa? Que cuando llego a Ávila, un lugar, bastión importante de la religión católica, me encuentro que aquí no había nadie. Pero curiosamente llego en un momento en el que la inmigración dominicana estaba llegando. Y entonces, bueno, pues decidí que era importante documentar todo ese momento de cómo nace una comunidad. Entonces,
ese fue mi trabajo a partir de ese momento. Es cuando nace el, el documental Foto de Familia, bueno, el cual daré unas pinceladas también, que fue nuestro primer documental como productora, pero también este proyecto no nace de decir, bueno, vamos a hacer un documental y ya, sino que nos planteamos unas bases y unas bases que tenían que ver con la necesidad de controlar, de saber un poco qué es lo que queríamos contar y cómo queríamos contarlo. No queríamos, sabíamos que había algo que no queríamos y era esa imagen que se estaba dando de la comunidad, de la inmigración, queríamos una imagen digna y queríamos la verdad de la propia voz de sus autores. Entonces, fue un poco la fundación de esta productora fue bajo esos conceptos, ¿no? Bajo el concepto del respeto hacia lo que se estaba contando, del respeto a la profesión, del respeto a lo que se quería contar y lo que fue un poco también agradecer a esa confianza que nos dio la comunidad y de delegar en nosotros como portavoces de ellos, ¿no? Entonces, bueno, la productora nace de esta manera. Para ello, también nos asociamos con diferentes artistas, intelectuales, docentes. Todo el que pudiera aportar al proyecto era bienvenido. Y era un proyecto, bueno, en el que se unió no solo personas de Ávila, sino gente de amigos de Estados Unidos, de diferentes, o sea, artistas, fotógrafos. Fue un proyecto, sigue siendo, porque hasta la próxima película que voy a presentar está llena de colaboraciones, llena de aportes. Entonces, bueno, pues eso fueron una de las máximas, ¿no? Tener un espacio donde los artistas tuvieran esa posibilidad de desafiar lo que estaba establecido, de crear códigos, de crear nuevas herramientas para poder construir un legado valioso, o sea, lo más valioso posible, que no fuera algo superficial o diga, bueno, o siéntate ahí que te voy a hacer una entrevista. No se trataba de eso, ¿no? Se trataba de esa entrevista. O sea, yo, por mi experiencia en el cine cubano, he visto obras, por ejemplo, como la de Santiago Álvarez, que creo que en su momento, en el momento histórico que él hizo su obra, en el caso de Santiago Álvarez, fue una propuesta valiosa, pero que ha envejecido muy mal y que a día de hoy, cuando vemos esas obras, pues son panfletos, como El Nodo. Son cosas que dices, bueno, no vale solo con la entrevista. Hay que contar con los músicos, hay que contar con los artistas plásticos, hay que contar con los dramaturgos, hay que contar con la danza. O sea, el cine tiene la posibilidad de agrupar a las artes. Y eso es algo que no queríamos perder. Entonces, bueno, a lo largo de todo esto, estamos hablando de 25 años. En estos 25 años al proyecto, pues se han sumado personas que inclusive ya no están, como es el caso de Sheila Turner, que es una fotógrafa afroamericana muy importante en su comunidad. Todos estos autores, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, yo los conocí en el aeropuerto de Atlanta. ¿Por qué? Porque su obra, en cada sala de espera del aeropuerto hay una especie de mini exposición. Y esos artistas negros están ahí. Y mi primer contacto con ellos fue con su obra en el aeropuerto. Después los fui conociendo a todos y bueno, fue un poco cuando se conformó el proyecto Sentir la Conexión, que habla un poco, que es una visión
más global de todo el fenómeno. Pero bueno, tenemos a Kevin C., Gertrudis Ribalta, que es cubana, vive aquí o a Paulina. Paulina, ella es una artista también cubana que habla, bueno, el tema de la mujer, el feminismo. Hay a Concha también, que vive en Francia, es cubana también. O sea, hay una serie de autores que se sumaron al proyecto y que de cierta manera entendieron qué era lo que queríamos hacer. También la literatura no ha estado fuera de este proyecto. La literatura ha sido un personaje más dentro de este proyecto. Y para nosotros, bueno, yo venía principalmente, antes del cine, venía del mundo literario. Estuve trabajando muchísimo tiempo para el Instituto Cubano del Libro. Y tenía claro que la literatura era fundamental a la hora de construir algo. Porque somos un pueblo, en el caso del pueblo cubano, que construyó su propia cultura. Y fue una cultura que se vino construyendo desde la esclavitud. Porque nosotros no teníamos, o sea, cuando vinieron nuestros antepasados, no había una cultura reinante. Bueno, pues venían de diferentes sitios y se encontraron en La Habana, o sea, en La Habana, en Cuba, en los centrales azucareros, ahí estaba, y fue construir una cultura. Y esa cultura, pues, ha devenido en esto, y también fue muy importante todo el tiempo que Cuba permaneció cerrada al turismo, cuando triunfó la revolución, todos hicimos por nuestra cultura. De tal manera que cuando Cuba abrió el turismo y cuando abrió, ya Cuba tenía un código cultural. Entonces, en el caso de Terry Movies, bueno, pues con la obra de Justo, que ha tenido muchísima presencia, sobre todo en el documental Llegar al Cielo o en Gente de Pelo Duro. En el caso de Barón, Barón es alguien que me ha acompañado durante muchas de mis películas, sobre todo ahora en esta que va a salir próximamente, también está las voces jóvenes como Gabriela Nuru, creo que hablaba Lucía sobre Gabriela Nuru. Con Gabriela Nuru hemos hecho un cortometraje de ficción sobre su poesía, y es una poesía muy valiosa también. Entonces, bueno, todos estos autores, de una manera o de otra, vinieron a conformar lo que es el panorama de TRM, y hasta hoy seguimos trabajando juntos, colaborando, entrando, saliendo, en fin, que es una gran familia. Entonces, todo esto tiene que ver con esa visión, y había un término que el otro día salió a cotación en una de las clases, que fue el tema de afritud. Todo tiene que ver, para mí, porque cuando te mueves por en la comunidad haitiana, o cuando te mueves en la comunidad afroamericana, cuando te vas a África, a Guinea Ecuatorial concretamente, o a otros espacios, te das cuenta de que tenemos los mismos problemas y que estamos padeciendo las mismas situaciones con matices, pero ahí están, y evidentemente todos sabemos las causas. Pero estamos ahí, estamos en ese punto, y eso es algo que nos hermana, más allá de que los afroamericanos pues tengan una determinada, o sea, vendan una determinada historia o una determinada cosa. Cuando te vas a la esencia de la comunidad afroamericana, te das cuenta que tienen exactamente los mismos problemas que tenemos aquí, que están tan desprotegidos como estamos aquí. O sea, son muchas cosas en común. Entonces, ¿por qué no salvar las diferencias e intentar buscar posiciones comunes? O sea, yo no digo que todos tengamos que entendernos, porque es mentira. No va a ser así, porque cada uno tiene sus intereses y cada comunidad, pues, pero hay un denominador común, y ese denominador común tenemos que aprovecharlo, como se ha aprovechado en el Congreso, a partir
el congreso que organiza la Universidad de Alcalá, ¿no? A partir de la literatura, vamos a ver qué es lo que podemos agrupar en torno a la literatura. Y entonces a mí me parece, y hablo de comunidad global en ese sentido. Bueno, estas son imágenes de diferentes momentos rodando en Guinea Ecuatorial, en La Habana, en Atlanta. Estos trabajos de diferentes, no solo documentales, sino también obras de ficción, ¿no? Entonces, hay algo que yo suelo llamar el impuesto negro. Y es el estar en espacios donde no te respetan, donde no te consideran, donde para mí fue revelador cuando decía Lucía que en televisión española nunca la habían entrevistado por uno de sus libros. O sea, es revelador. Entonces, es un impuesto. Tú estás ahí, ganas un jornal o lo que sea, pero tú sabes que las personas que te rodean y la institución que te arropa ni te respeta, ni le interesa realmente cuáles son tus preocupaciones como autora, como mujer. Entonces, es un impuesto que en España se paga muchísimas veces, porque no hay otra posibilidad. Y ahí es cuando me refiero un poco a lo vulnerable que somos, ¿no? Y también se ponía el ejemplo de Matadero. En Matadero surgió el tema del espacio afro. ¿Por qué no continuó en Matadero? Porque políticamente no interesaba y porque dependía de esas instituciones que son tan cambiantes como la propia educación. En España no hay un consenso de educación. Entonces, cada vez que hay un cambio de partido político, todo cambia. Y entonces estamos cambiando y cambiando y cambiando, pero sin aportar realmente soluciones. Entonces, bueno, pues es el impuesto que estamos pagando. Y el impuesto que muchos autores y actores, directores están pagando. Hay un fenómeno que pasa con mucha frecuencia y es el tema de los reconocimientos. Yo he estado en estos son diferentes momentos, en el caso del cine negro, o sea, de los negros, con una obra de teatro de Miguel Narros. Pues Miguel Narros se plantea hacer una obra de los negros y bueno, llama a todos los actores y actrices negras que quieran presentarse para un casting para este trabajo. Bueno, la obra se presenta. Yo estuve en la obra, o sea, sabía que era importante estar y que había que apoyar esa iniciativa. Esto lleva ya algún tiempo. Fue en el Teatro del Canal de Madrid. Entonces, bueno, a mí la obra me pareció interesante. Evidentemente, tenemos nuestras carencias porque somos una comunidad joven, pero estamos trabajando, no somos perfectos, ¿no? Y al día siguiente, las críticas que yo vi en la prensa, lamento profundamente no haber guardado esas críticas, pero era el racismo en estado puro. El racismo en estado puro. Y, ojo, no era un director negro, era un director que es una institución dentro del Teatro Nacional. O sea, fue tremendo, fue tremendo. Entonces, cuando ves esas cosas, que es un poco, cuando ves el caso de Tibe Touré,
ni se sabe cuánto tiempo estuvo Televisión Española para sacar la obra de Detective Touré. Se anunció Malcolm Treviño, el autor de Detective Touré, estuvo en programas en prime time, estuvo, o sea, hizo una promoción, no sé qué, y no salía, y no salía, y no salía. Bueno, hasta que la gente empezó a presionar y la serie salió. Y la serie, bueno, pues una serie muy bien. Estaba también Gorsiedú y habían diferentes autores de la comunidad. Entonces, todas estas cosas pasan. Voy a terminar de hablar del tema de Esperanza de Triunfo. En el caso del tema de Esperanza de Triunfo, Esperanza de Triunfo fue una serie que se rodó en Guinea Ecuatorial. O sea, escrita por guionistas de Guinea Ecuatorial, personas que se habían formado desde la cooperación española, se habían formado. Habían pasado diferentes cursos y tal cual, y bueno, se decide, bueno, tenemos una serie, ellos se dedicaron a escribir, se escribieron 8 capítulos, y bueno, decidimos por la cooperación española que se iba a hacer la serie. Bueno, se hizo un capítulo piloto. Pues ese capítulo piloto estuvo, bueno, yo tengo las imágenes, en nuestro archivo están las imágenes de cuando se hizo el estreno, de todo lo que se dijo en el estreno, todos los compromisos, las cosas. Pues esa serie no salió adelante. Y no salió adelante porque de repente cambió el sistema político, cambió el gobierno y nunca más se supo. ¿Qué pasa? Que esas personas que se formaron, que escribieron los guiones, con las que se hizo un casting, con las que se hizo vestuario, o sea, se hicieron muchísimas cosas, se hizo una premiere espectacular, se quedaron ahí en ese limbo que se llama Guinea Ecuatorial. Significa que, bueno, tenemos que tener nuestras propias instituciones. Y no es un problema de racismo, ni es un problema de ustedes, no, nosotros no, pero es necesario tener el control de nuestras cosas. ¿Y por qué está funcionando el espacio afro ahora? Porque ellos han tomado el control de su espacio. Y es un espacio abierto para todos. Pero bueno, es una reflexión. Y no pretendo ir de víctima, ¿no? Porque pienso que lo que quiero es ser feliz. Entonces no pretendo ir de víctima. Pasó lo mismo con el caso de Guana, con Emilio Wales, o el caso de las cartas de Alú, Concha de Plata, o el caso del traje con Jimmy Roca, o el caso de Palmeras en la Nieve. Un discurso que no está para nada en sintonía con lo que la comunidad negra espera que se hable de ella. Y en el caso, por ejemplo, de las cartas de Alú, donde se premia, hay una especie de especialización del premiar y dejar que todo, bueno, hemos premiado a esta persona y ya desaparece, ya no existe más. Nadie sabe, no estamos en la prensa del corazón, no estamos en ninguna parte, no tenemos ninguna presencia. Pero ¿por qué no tenemos esa presencia? Porque no hay un interés, no hay, además también hay una forma de desaparecer las cosas. O sea, es como una especie, se ha desarrollado el arte. Hemos tenido a lo largo de la memoria que puedo tener, que es bastante relativa, pero las imágenes no me dejarán mentir, premios, menciones, reportajes en El País, o sea, ¿qué más se necesita para que haya continuidad? Por eso cuando Bian Pican me decía, no,
Es importante que lo que estamos haciendo tenga continuidad. Yo creo que es el antídoto contra el arte de ocultar. Creo que es el antídoto, o sea, esa continuidad, esa insistir, 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 insistir y estar ahí, estar ahí, estar ahí, estar ahí, es importante. Sé que nos cansamos porque tenemos nuestras familias, tenemos nuestras realidades, tenemos nuestras cosas, pero cada vez que crece un espacio, no hay que dejar morir ese espacio. Y eso es una de las cosas que cuando se fundó TRM estaba en la base. La coherencia y la continuidad. Bueno, ya vamos a entrar un poco en materias concretas, ¿no? Esto un poco es mi nueva película. Esto es en exclusiva. Yo no ha salido ni un solo fotograma de esa película. No ha salido. Entonces, esto yo creo que, y como lo comenté con Willy, bueno, cuando me hizo la propuesta, dije, bueno, puede ser interesante porque también voy a comentar un poco a modo exclusivo sobre este proyecto. Y es un proyecto en el que llevo trabajando 6 años, prácticamente. Tiene que ver con lo que sucedió en la pandemia. Es un documental que está rodado durante toda la pandemia, pero ya no el hecho de la pandemia como elemento trágico tal y cual, sino que las cosas que sucedieron en la pandemia son claves para entender lo que ha pasado después. Y sobre todo en Estados Unidos. Todo esto de cómo da lo mismo actualmente la verdad que la mentira, la fina línea que existe entre la verdad y la mentira, lo de el ser racista. Yo recuerdo estando en Atlanta y entrar con una amiga a un sitio a comprar algo de comida y tal. Un sitio, bueno, un sitio bien, ¿no? De un espacio bastante exclusivo. Y cuando salgo, esta amiga decirme, afroamericana, ella, decirme, hubo un momento en que temí por mi vida. Entonces, lo que quiero decir con esto es que hasta hace bien poco, yo he estado en diferentes ocasiones en Estados Unidos, en la comunidad negra, o sea, trabajando, haciendo trabajo de campo. Yo no había visto en ningún sitio el racismo que hay en Estados Unidos, o sea, la crueldad del racismo que tiene que ver con razones históricas. O sea, no fue lo mismo la colonización española que la colonización inglesa, que la portuguesa. O sea, tienen matices y matices que son importantes para entender el destino de estas comunidades. En el caso de Estados Unidos, es un racismo descarnado. O sea, igual que aquí, es un planteamiento moral, o se ha conseguido que sea un planteamiento moral y que la gente se oculta detrás de, bueno, yo no soy racista, pero bueno, yo soy racista porque yo tengo un amigo negro, o yo no soy racista porque yo soy una persona abierta, o bueno, todas estas cosas que hemos estado viendo durante el fútbol que son una buena representación del sentir popular. ¿Vale? En Estados Unidos, las personas blancas, o sea, sobre todo en el sur, tienen a gala el tema de ser racistas. Yo soy racista, ¿y qué? Y eso es algo que yo solo vi localizado
en esa comunidad. O sea, un racismo realmente, por eso decía que iba a hablar del tema de Estados Unidos, por eso para mí es tan importante la comunidad afroamericana, no solo por lo que ha significado para el resto de las comunidades, tanto en África como ha sido realmente un faro hasta cierto punto para las demás comunidades, pero para mí el verdadero valor que tiene la comunidad afroamericana es su lucha, la lucha que ha tenido que llevar a lo largo de todos estos años con esa mentalidad racista y que no es cualquier racismo, pero que ahora nos estamos dando cuenta de que ese racismo está llegando aquí de cierta manera, un poco más light, pero está llegando. Y finalmente hemos estado comprándole a Estados Unidos sus hamburguesas, todo lo que nos han vendido. Y ahora estamos comprando también ese racismo que está llegando, que está llegando. Entonces, bueno, decía que en esta película se aborda cómo la comunidad negra, vivió el tema de la pandemia. Pero ¿por qué? O sea, ¿qué fue lo que pasó? Las cosas que pasaron que fueron importantes, o sea, todo el tema del asalto al Capitolio, de estas recomendaciones de tomar desinfectante, o sea, todas estas barbaridades que sucedieron en ese mandato, en ese primer mandato del presidente de los Estados Unidos, cómo desde las casas de los afroamericanos se recibían esas noticias y esas cosas que sucedían. Y a su vez, ¿por qué? Por ejemplo, el caso de las vacunas, y no quiero hacer mucho spoiler, ¿por qué muchos afroamericanos no se querían vacunar? ¿Por qué? ¿Cuál? Tiene una justificación histórica. Pasaron muchas cosas, y entonces, bueno, es un documental donde yo hago referencia a esas cosas históricas para entender qué es lo que pasa y cuál es el planteamiento actual de los afroamericanos. Por otro lado, también abre una ventana a la realidad cubana, que también fue destacada en el tema de la pandemia. Fue algo que, no sé, ahora mismo los cubanos, por eso decía antes que mi objetivo es ser feliz, porque tengo tantas razones para no serlo, que busco en las pequeñas cosas las razones para poder para poder seguir adelante. Yo vivo aquí con mi familia más directa, pero tengo familia en Cuba. Y para mí, que las cosas que están pasando en Cuba, no solo con mi familia, sino con mi pueblo, bueno, son tremendamente dolorosas, ¿no? Entonces, realmente, aunque quiero estar feliz, ayer yo estuve con mi hijo viendo, o sea, estuvimos disfrutando del fútbol. Él disfrutó enormemente, pero yo siempre disfruto a medias. Y bueno, intento transmitirle que disfrute, pero que también, que no solo
hay que disfrutar porque también hay que pensar en los demás. Entonces, siempre intento que sepa que, que tiene una familia que no vive en España, pero que también es importante que piense en ella, aunque esté disfrutando, ¿no? Bueno, vamos a... Bueno, un poco sobre esto quería hablar de de mi nuevo trabajo, eh, todas estas cosas que han pasado, que pasaron en ese momento en Cuba, cómo la pandemia fue fundamental para que Cuba estuviera en una situación como la que está ahora. O sea, realmente Cuba es un país eh, muy vulnerable, pero no de ahora. Y esto obedece a muchas cosas, obedece a un mal gobierno, obedece a muchas cosas. Y bueno, por supuesto, el tema de las sanciones y todo esto ha venido a ser parte, eh, la piedra la gota que colma el vaso, ¿no? Ya todo se ven las costuras por todas partes. Entonces, ahí lo dejo, ¿no? Es un poco el contenido de otro verso de la misma canción. Es un poco ese ciclo, ese circuito en el que estamos constantemente y no acabamos de salir, y seguimos y seguimos y seguimos, porque evidentemente estamos a expensas de muchas cosas que están fuera de nuestro control. Bueno, decía que el primer documental que había hecho TR Movies es el de foto de familia. Estoy viendo mensajes y tal, perdonen si no contesto, pero es que necesito poder avanzar porque me parece que me estoy tomando demasiado tiempo ya. Entonces, bueno, el caso de Foto de Familia gira en torno a la comunidad, cómo nace esta comunidad afrocaribeña en una ciudad como Ávila. En aquel momento Ávila es una ciudad tremendamente fría, o sea, con todo en contra, pero aún así nace esta comunidad y es para mí algo increíble que hasta el día de hoy, y es uno de los proyectos que está sobre mi mesa ahora mismo, darle continuidad a este proyecto 25 años después. ¿Qué ha pasado con la familia? Todos estos años hemos estado dándole seguimiento a la familia, hemos estado en todas las bodas, en todos los bautizos, en todas las comuniones de la familia, en todo, hemos documentado todo esto y es algo que me gustaría a mediano plazo poder hacer. Después surgió el caso, bueno, decir que en el caso de Foto de Familia conté con la presencia de Franté y de Ari. Se habla muy poco de Ari y yo creo que hay cosas dentro de la comunidad que no deberían obviarse, como es el tema de figuras que han sido fundamental a la hora de entender lo que somos como comunidad. Y me refiero, hay muchas figuras, como Consuelo Cruz Arboleda, como Luis Alberto Alarcón, como Adriana Puello. Se habla mucho de Franté, pero Franté y Adriana Puello eran uno, y era lo que escuchaba la juventud. Yo conocí a Franté y conocí a Adriana Puello por esta familia, porque era lo que escuchaban los jóvenes de la familia. Y eso me llevó a ellos. Y bueno, hay también el caso de Mancia Santa Cruz. O sea, hay muchas figuras de las que se habla muy poco o no se habla. Y yo creo que no es justo. No es justo que no estén, porque sobre Arcelín, sobre el doctor Arcelín, para mí, nunca lo pude hacer porque las circunstancias no se dieron, pero hubiera sido tremendamente importante poder hacer el documental sobre la vida de Arcelín, un haitiano
afrocaribeño. Y más recientemente, bueno, pues estamos viendo la figura del doctor Ponce, que se habla muy poco de él, o no se habla. Y yo creo que para entender muchas cosas y todo el auge de la espiritualidad y de la religión, porque antes aquí no se quería hablar, la comunidad no quería hablar de religiosidad, no quería hablar, pero es algo que va con nosotros y es parte de nuestra cultura. Bueno, entonces ahí dejo esos nombres y hay muchos más. Vale. Después de Foto de Familia, me llegó Angustia, un cortometraje que hablaba un poco de las relaciones de poder entre una sirvienta, una chica joven dominicana, con dos hermanas que habían quedado o sea, que habían quedado huérfanas y esas relaciones de poder, una historia de mujeres que también fue muy importante y la que nos dio de cara a la comunidad una relevancia increíble. Además, tener en cuenta que todos estos proyectos que estoy hablando, iniciales, se hicieron cuando el cine analógico. El cine ha cambiado mucho, la forma de contar ha cambiado, la forma de exhibir ha cambiado. Antes eran los cines, ahora son las plataformas. O sea, el cine en su interior ha cambiado mucho y nosotros los cineastas independientes hemos tenido que cambiar y enfrentar todos estos cambios tecnológicos. Esto es, o sea, ya en España no hay cines que reúnan a 700 personas. Si hay, son museos. Pues Angustia llenó un cine con 700 personas. Otro documental que también fue, pero me he pasado, que también, bueno, ya había hablado sobre llegar al cielo y es el documental que se hizo con Justo Boleque, donde Justo Boleque aborda desde su punto de vista cómo debe ser para una persona africana la educación de los hijos. Cómo no es importante que los hijos no pierdan ese vínculo con África. Vemos, ha pasado mucho en España y esas cosas no se suele hablar mucho, pero son cosas que conozco. Cuando llegaron aquí muchos africanos desde España y tuvieron descendencia, ellos no querían, por las malas experiencias, hay muchas razones por eso, que hubiera vínculos con otros africanos. En algunas casas, no digo que sea algo generalizado, pero sucedía. Con lo cual, muchos de estos hijos de africanos se han criado sin conocer la lengua materna, se han criado sin conocer muchísimos referentes. Ese trabajo como padres ha faltado. Y es un poco los problemas que estamos viendo ahora, que los jóvenes afroespañoles se están poniendo fuerte para poder conseguir un espacio en su propio país. Pero no es solo eso, es un problema que con muchos de los africanos no tienen relación. Y no tienen relación porque no conocen la cultura. No la conocen. Y eso es un bache que está ahí y que ha sido responsabilidad nuestra. O sea, cuando digo nuestra me refiero a muchos factores elementos de la comunidad. Bueno, es un poco en síntesis lo que habla el documental de Llegar al Cielo. En el caso de Soy Música, Soy Raíz, a partir de la música de Barón Yaulú, que me parece una persona excepcional, no solo porque colaboramos hace muchos años, sino porque tiene una obra que muy pocos conocen. O sea, la capacidad de trabajo de Barón Yaulú es increíble. Y a partir de su figura, él habla, o sea, hay una serie de personas que hablan de la situación de los músicos negros en España. Cómo en eventos
que se supone que son para todos los músicos que viven en España, cómo no están, por qué no están, cómo les plagian sus trabajos. O sea, es un documental donde aparece Chollín, donde aparece Antumi, muy jovencito, en aquel tiempo no quiero decir nada que, que eso, pero bueno, han pasado muchos años y todos hemos pasado por ahí. Entonces, bueno, pues es un documental que también nos dio muchas posibilidades para entender un poco la situación, ¿no? En aquel momento, estamos hablando de todo esto, bueno, pues son de 2012, o sea, en el caso de Mixto, habla sobre el tema de las parejas mixtas, es una ficción, una película de ficción que está interpretada por Emilio Guales. Ahí, bueno, pues se hablan desde diferentes focos, o sea, la particularidad que tiene un hombre con estudios, con una persona nacional, las particularidades que hay entre personas que vienen con menos estudios y se encuentran en este país y deciden emprender una vida joven, qué es lo que supone para ellos a nivel social. Y bueno, evidentemente traemos en muchos casos unas costumbres, unas formas de vida desde nuestros propios países que, aunque hablemos el mismo idioma, por las razones que todos conocemos aquí, no encajan, y cómo ese juego de la necesidad de vivir en pareja y cómo enfrentan en este caso esta ficción ellos a toda esa realidad, ¿no? Cómo la cárcel es algo que está ahí también pendiente y hace su papel, ¿no? Como elemento de corrección, pero que realmente no es algo que, bueno, que realmente sea importante. En el caso de Usted está en Madrid, es un documental que gira en torno a los lugares de ocio de Madrid, donde se reúnen las personas negras, lugares de todo tipo, algunos más sanos desde cumpleaños y otros un poquito más calientes, pero que bueno, que nos dan una visión de dónde están, ¿sabes? Porque esto parte de una afirmación que decía, bueno, no, es que en Madrid no hay negro, las personas negras no las ves en la fiesta, no las ves en los sitios, y es porque hay reductos donde están esas personas negras, donde se sienten a gusto, donde están entre su gente, donde necesitan drenar, desconectar para poder seguir adelante, ¿no? Y entonces, bueno, este es el tema que aborda Usted está en Madrid. Hay otra, bueno, Gente de Pelo Duro. Gente de Pelo Duro marcó también una pauta importante en la comunidad. Coincidió también con el comienzo de Afrofémina. Fue todo además, la forma que se hizo Gente de Pelo Duro, que es un documental que se presenta sin haber estado terminado, porque la presentación formó parte del corte final del documental. O sea que es un documental que en mi opinión es el inicio del tipo de documental en el que yo estoy trabajando a partir de este trabajo, ¿no? Y es un documental coral, donde vamos a Latinoamérica, donde vamos a Afroamérica, a la comunidad afroamericana en Estados Unidos, donde vamos a África. El documental parte de África, y parte de África porque para mí era curioso ver cómo en África, donde los pueblos son, o sea, donde en el caso de Guinea Ecuatorial, que es un espacio donde la población mayoritariamente es población negra, cómo existe también, está ahí el racismo, y cómo está ese colonialismo y esa influencia sobre el cabello, ¿no? Y entonces, pues, Gente de Pelo Duro parte de esa impronta de una peluquería africana, donde las mujeres se están poniendo pelo postizo.
para arrancar y ir a diferentes sitios, venir a España y ver a la comunidad afroamericana, afroespañola, con el caso de Desiree Lovela, que fue, bueno, cuando ella tenía su canal que hablaba de estética afro y tal, fue hace muchos años, y es un documental que yo le tengo especial cariño. También está Clara Caballero, que es parte de este documental, y habla desde la visión de la mujer cubana y su encuentro en España con este tema. En el caso de Sentir la Conexión, he dado alguna reseña, pero Sentir la Conexión es un documental, en mi opinión, fabuloso, para nada victimista, habla abiertamente y con el color y la visión de artistas que son espectaculares. Es una visión entre artistas africanos, artistas americanos, o sea, afroamericanos, artistas cubanos, que están en diferentes partes del mundo, y cómo hay un elemento que los une, y es la espiritualidad, que no la religiosidad, sino la espiritualidad. Y bueno, y el cortometraje al que hacía referencia, de Gabriela Nuru, que se llama Boca de León, y gira en torno a una chica que vive en una ciudad de provincia, que es, para mí, son los escenarios que me gusta trabajar. Yo veo que siempre todo se centra en Barcelona, Valencia, Madrid, pero hay sitios en provincias que son espectaculares, y que, o sea, donde está, es como otro país. Es como otro país, donde hay, pero también está ese racismo, esa necesidad de salir bueno, pues un poco el poema de Gabriela Nuru, Lucha Coral, es un poco el leitmotiv de este cortometraje. Creo que me extendí, voy terminando. No quería dejar de terminar sin hablar del libro Ciudadano Vidal. Es una novela que hemos publicado aquí desde la productora. Ciudadano Vidal es una novela de un autor ya fallecido, un joven afrocubano, donde él habla un poco de una Cuba que ya no existe. Es una Cuba que tenía sus problemas, que tenía sus visiones, pero es una Cuba que hay que conocer para poder entender la Cuba que vivimos actualmente. Entonces, bueno, es otra de las acciones que ha hecho The Movie en este largo trabajo de mostrar y de conservar la memoria de la comunidad. Y bueno, un poco para terminar, los nuevos retos a los que nos enfrentamos los cineastas afroeuropeos y en general, porque estamos viviendo situaciones, pero creo que hay una rata aquí, dificultad. Hay un problema que nos estamos enfrentando, y es el problema tecnológico. Es bastante difícil concebir el cine sin dinero. Si no hay dinero, es muy difícil hacer una obra que realmente digas, voy a poder agrupar, o en torno al proyecto, gente que van a prestigiar la obra con su quehacer, ¿no? Entonces, el cine tiene, y me hubiera gustado, bueno, pues tener otro momento para poder explicar internamente cómo funciona el cine, y cómo hemos conseguido a nivel estratégico poder hacer toda esta obra y muchas más, porque esto solo es una selección que he traído para mostrar un poco las temáticas que abordamos. Pero sí es fundamental decir que sin cine, sin dinero, es bastante difícil hacerlo, ¿no? Y es la diferencia entre ya no quiero decir lo que cuentas o que cojas un teléfono, no. Para nosotros es importante cuando tú o sea, darle al público algo digno, porque esa dignidad es la dignidad de las personas que han confiado en ti para que tú muestres su realidad. Entonces, no nos vale con un teléfono, tampoco necesitamos una gran pero
ahora mismo la tecnología está en un punto que es bastante fácil o bastante sencillo poder llegar a tener buenas calidades sin necesidad de optar por lo más fácil, ¿no? Yo creo que lo más fácil es, o sea, nosotros hemos cogido un camino duro, un camino que no está en los eventos, en la superficialidad, ¿no? Hemos querido ir a trabajar al campo, hemos querido ir a trabajar a donde está realmente la esencia de las cosas. Entonces, bueno, es un poco a lo que nos enfrentamos como cineastas. Y bueno, hay cine para todo. Además, también hay que tener en cuenta que cine es entretenimiento. No es solo hablar de temas sociales y tal y cual. Pero sí está claro que para nosotros es una herramienta para poder comunicar y para poder llegar a determinados espacios, ¿no? Y para poder conservar la memoria, que es importante. O sea, si nosotros no hubiéramos hecho fotos de familia en su día, eso no existía, porque no había ningún interés, absolutamente ningún interés. Y todas las reuniones de foja que hemos grabado y todo ese archivo enorme, tanto analógico como digital, está ahí porque decidimos tomar el control del relato. Y bueno, termino con esto. Ha sido enormemente larga, lo siento mucho. Hubiera querido acortar más, pero es que son 25 años. Y condensar 25 años es bastante complicado. Entonces, bueno, dejo mi contacto por si alguien quiere conocer alguna cosa más y tal. Y muchas gracias por haberme escuchado. Y lamento, pero bueno, creo que las personas negras somos muy viscerales, ¿no? Y eso, somos lo que somos y ya está. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Tony. Realmente ha sido una intervención muy emotiva y también muy rica a nivel de ejemplos, porque tienes una producción realmente muy rica y muy variada. Confieso que desconozco, una parte de tu trabajo. Realmente me prometo seguir buscando, intentar conocer lo que no conozco. Porque, bueno, entran documentales cortos sobre la comunidad afro. Realmente es un trabajo ingente. Ojalá que se conozca un poquito más. Y como has señalado, el gran problema que se confronta toda esa producción cinematográfica es el problema del reconocimiento. El reconocimiento. Yo creo que en muchos momentos lo has comentado, y ese reconocimiento, por lo que veo y todo, y tiene efectivamente daños colaterales que pueden ser a nivel psicológico, incluso como dije la otra vez, incluso a nivel psiquiátrico. Hay daños realmente porque hay un trabajo que está ahí, que no se reconoce a nivel de entonces. Pero bueno, un poco para abrir la discusión, porque bueno, realmente es un tema que da mucho de sí para discutir. Yo creo que mucha gente tendrá muchas preguntas sobre lo que has dicho. Yo tenía solamente un par de preguntas. La primera es sobre Aida Bueno, la cubana. Sí. No entiendo si su Guillermina era corto o era documental. No sé si... No, es un cortometraje documental. Es un cortometraje documental. Ok. Sí. Sí, Es que de animación. de animación, porque también has hablado de animación, sí. Ahí me quedó la duda. Segundo, ¿se puede, tanto documental como corto, participar a todos los certámenes que hay en España? ¿O se puede o no se puede presentar? ¿Y cómo suele ser habitualmente la recepción de esa producción en esos certámenes en España? Y tercero, me interesaba la cuestión fundamentalmente sobre la cuestión de los espacios autogestionados. Como has dicho, el espacio afro, evidentemente, es un buen espacio autogestionado, porque yo he ido a muchas actividades y que está funcionando muy bien. Y es posible inventar otros espacios autogestionados, por ejemplo, dedicados fundamentalmente al cine afrodescendiente. Ese sería, sí, esas son mis preguntas. Un poco mientras los compañeros preparan sus preguntas, si quieres contestar, tenemos los dos canales, oralmente o incluso por el chat, las preguntas. Sí, yo creo que prefiero oral y además tratar de agilizar, porque realmente me he extendido mucho. Bueno, lo primero es sobre el evento, sobre presentar los documentales.
o sea, los trabajos cinematográficos en espacios concebidos para eso. Bueno, hay problemas, hay muchos problemas, ¿no? Porque también hay una producción bastante amplia, porque la tecnología llega, o sea, ahora es muy fácil tener una buena tecnología y entonces hay una producción bastante amplia. Entonces hay espacios que son concretamente dedicados a determinadas cosas, para documentales, para películas de ficción, bueno, para películas de ficción, para diferentes formatos. Entonces, hay una selección, pero el problema que estamos teniendo los autores afrodescendientes en general es el criterio, porque ese criterio no es un criterio negro en muchos casos, ¿no? Hay personas que sí son conscientes y que es un criterio, bueno, superficial y que no interesa ciertos temas, aunque están en ese tema. ¿Sabes? No sé, se abre un festival de tipo social, pues entran determinadas cosas y bueno, hay cosas que no entran, porque evidentemente no pueden entrar todas, pero bueno, ya sabemos que si las cosas no están, no sé, es como cuando tú haces una selección de las personas que van a estar o los libros que se van a presentar, ¿sabes? Hay un criterio y hay una sensibilidad hacia ese material. Entonces, en muchos casos, en eventos, tanto en españoles como internacionales, no lo encuentras. Es algo que al final terminas diciendo, bueno, eh, yo he recibido, no sé, muchos premios aquí en Estados Unidos, en Cuba y tal, pero llega un momento que no puedes vivir de eso, porque psicológicamente estás pendiente de eso. Entonces, para mí es terminar de rodar y decir, me voy con mi hijo a pasear, o me voy con mi familia a pasear, o me voy ¿sabes? Desconectas. No puedes estar terminado de rodar a ver qué festival aceptó o no aceptó la obra, o, ¿sabes? Llega un momento que dice, bueno, mandas a los sitios que realmente tú crees que van a tratar tu trabajo con seriedad y a los otros, pues no estamos y estaremos. Mira, no sé, a mí gratamente, me sorprendió gratamente el trabajo de Tania, por ejemplo, cuando ella dijo, quiero contar con esto, y nos llamó a dominicanos, llamó a todos, ¿sabes? Con dignidad, con respeto, y no fue en cualquier sitio tal. Vino de Barcelona, buscó una oficina y llamó a las personas para trabajar, para, para hablar, para conversar y dialogar. Entonces eso es importante y es digno de respetar, porque muchas veces perdemos la noción de ese significado y eso es parte también de la identidad. Cómo tú convidas a la persona, cómo tú la llamas a sentarte en tu mesa. Y bueno, no sé, la última que me preguntabas es si era posible. Bueno, pues nosotros queremos entrar a la acción con esa historia, ¿sabes? Porque creemos que es necesario un espacio que agrupe no solo a los cineastas jóvenes, negros y jóvenes y no tan jóvenes, ¿no? En España, sino que a nivel europeo tendríamos que tener un espacio como ese. Pero no lo tenemos y yo creo que, bueno, hay que trabajar en eso. Bueno, a Gio tienes que decir la pregunta, hay que decirla oralmente, Tony prefiere. Mientras tanto, cuando estuvimos hablando con Matilde para este curso, la idea justamente era variar, ¿no? Los puntos de vista, ¿no? Sí. Mati, ¿te acuerdas que estuvimos hablando? Por ejemplo, ahora tenemos un punto de vista sobre el mundo audiovisual y me parece enriquecedor, ¿no? Enriquecedor sobre toda la problemática que estamos levantando en este seminario, ¿no? Y evidentemente, yo creo que la postura que has comentado de Tania es alentadora en la medida en que justamente hay que recoger todos esos puntos de vista, todas las contribuciones posibles que puede dar una visión bastante amplia de la situación de las voces afrodescendientes en España y en Europa, ¿no? Y en eso estamos. Bueno, había una pregunta ahí, ¿qué se entiende por cine afroeuropeo? Se define la identidad de quienes realizan la película por la temática o por la estética en particular o por una determinada manera de mirar. Está en el chat, la pregunta. Y representar las experiencias negras en Europa. Y por último, quería saber cómo llega a financiar sus películas.
Ujú. Bueno, creo que me he quedado con dos. Después, si hay falta algo, me lo decís, por favor. Mm, Bueno, lo primero es que es algo que siempre se ha debatido, ¿no? Y que en mis clases con mis alumnos sobre cine africano y cine de la diáspora se habla también mucho, ¿no? Y para mí, el tema de cuando, o sea, hay muchas personas blancas que tocan el tema de África o de la realidad de África o la realidad cubana. No sé, en el caso de Benito Zambrano, por ejemplo, con Habana Blues. Entonces, pero cuando yo como cubano veo Habana Blues, no me siento identificado con esa propuesta de Benito Zambrano, que la película es perfecta y está, o sea, perfecta, me refiero que está bien, que es correcta y tal, pero como cubano no entiendo su visión. Y evidentemente es porque él tiene una visión que está enfocada en un público europeo. Con lo cual, a mí me falta ese plus o ese elemento de autenticidad. Entonces, yo entiendo como cine afroeuropeo, todo el cine, me da igual, no tiene que ser una temática social, porque como se debatía o se decía hace unos días atrás, también tenemos derecho a reír, a ser felices y a divertirnos. Entonces, si a mí hay un autor, y de hecho estoy en un colectivo de cineastas jóvenes ingleses, afrodescendientes, que tocan temas de diferentes, o sea, eh, no sé, hacen reír o intentan hablar sobre una historia que se le ocurrió, ¿sabes? No necesariamente se tocan temas que tienen que ver con esta justicia social que estamos un poco buscando a través de nuestra propuesta, ¿no? Pero tiene que ver con la mirada del realizador. Y yo siempre prefiero que sea una mirada auténtica, que también están las otras, no sé, está Palmeras en la nieve, por ejemplo, que la citaba anteriormente. Bueno, pues es una película válida y seguramente en España hay mucha gente a la que le gusta, pero cuando tú se la pones a un ecuatoriano te dice, no lo veo, no lo veo. Entonces, yo creo que cuando tú hablas desde la verdad, mm. tienes que saber tener esa sintonía, más allá de las personas progresistas, de las personas blancas que quieran estar en la causa y quieren, me parece fantástico. Pero también hemos vivido mucho tiempo en el que se ha estado hablando por nosotros. Entonces, para mí, cine afroeuropeo tiene que ver con esa. Hombre, pues podemos tener un espacio, como pasa con el Festival de Cine Cubano, de la muestra de cine cubano. Era un festival prácticamente blanco. Cuando tú ibas al festival decías, bueno, pues cuando ibas a la muestra decía, bueno, lo único que hay en Cuba es personas blancas. Entonces, con mucho trabajo hemos conseguido un espacio para el cine afrocubano. Y ahí se han visto obras de Sara Gómez, de Gloria Rolando, de Nicolás Guillén, o sea, se han visto muchísimos trabajos de autores negros, pero si no hay una voluntad desde los fundadores o de las personas que están o que pueden decidir sobre el festival, pues eso no va a suceder, no va a suceder. ¿Cómo financio? Paso a la otra pregunta. ¿Cómo financio mis producciones? Bueno, hay una parte que tiene Terremoy que es una parte de servicios. Nosotros hacemos publicidad, o sea, hay una serie de cosas comerciales que después revertimos en nuestro proyecto. Y por otro lado, llevamos tanto tiempo trabajando que, bueno, pues tenemos personas que colaboran, que donan, que apoyan el proyecto. Y bueno, tiene que ver muchas veces con esas posibilidades que hemos aprendido de nuestros antepasados, ¿no? Del trueque, de decir, bueno, vale, yo quiero que tú me hagas esto y a cambio de eso yo te hago un promocional. Ha pasado muchas veces con Varón. Bueno, pues hacemos esto, pero te hacemos un videoclip, ¿sabes? Y un poco, y vamos enamorando y trabajando en colectivo y en armonía, ¿sabes? Y bueno, y últimamente como las cosas pues han ido mejor, pues
se puede pagar. Yo cuando llamo al los músicos ahora cobran. Y sabes que dices, ¿por qué? Porque es su trabajo, es su autoría. Y si estamos hablando de equidad y de justicia, pues todo el mundo tiene familia y todo el mundo necesita comer. Entonces hay que pagar. Hay que pagar. Mejor, peor, nos arreglaremos en dependencia de la importancia y que veamos que tenga el proyecto, pero hay que pagar. Y de esta forma, bueno, pues hemos conseguido a lo largo, algunas veces en los principios con una calidad un poquito más limitada, porque el analógico daba lo que daba y tal y cual, pero bueno, ahora estamos llegando a calidades y perdónenme, porque hay una media que tenía preparada y que no he puesto, pero que creo que era importante entrar en el debate y un poco exponer ciertas cosas. Bueno, tenemos 5 minutos. Está Paulina levantando la mano. Paulina, adelante. Hola, buenas. Le habla por acá una cubana más. Sí, creo que te he visto en alguna grabación, o sea, encantadísimo. En Alcalá estaba también, en Alcalá estaba. Sí. Ah, bueno, pues encantado. Encantada igual. Entonces, me quedaron dos cosas que no sé si las entendí bien. Sí. Y es una que usted hace referencia a la cultura cubana. Sí. Y en esa parte, creo que hoy, que en el periodo especial o con la irrupción del turismo, un poco que la cultura cubana no se veía como muy fuerte ante esa llegada de ese turismo. ¿Fue lo que entendí o no sé? No, lo que he querido decir es, bueno, ¿esa es la pregunta? Sí, esa es la pregunta. O sea, no sé si entendí bien esa parte que usted explicó. No, lo que he querido decir es que la isla estuvo mucho tiempo cerrada al turismo, cerrada una serie de cosas, y fue un momento en el que los autores aprovechamos para cocinar una cultura nacional y fortalecer, de tal manera que cuando se abrió el turismo, Cuba ya tenía una identidad propia. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido con todo esto? Bueno, pues sí, tenemos nuestros autores, tenemos, no sé, grandes dramaturgos como Eugenio Hernández Espinosa, o no sé, tenemos en todos los aspectos, o sea, tenemos una cultura sólida. Muy sólida. No, por eso quería preguntarle eso, porque bueno, una de las cosas que sí es bien sabido es la solidez de la cultura cubana, amén de todo lo que pueda existir, sin duda. Y que tiene una cultura desde Félix Varela hasta la actualidad, que es una indiscutible la fortaleza de la cultura cubana. Y en cuanto a su formación y eso como nación, Cuba se forma, podemos decir que es latinoamericana y caribeña, por su asociación con Latinoamérica y en el Caribe. Y entonces, bueno, esa identidad que nace del africano, de lo asiático, de lo autóctono de la isla, del español, conforma toda esa nacionalidad cubana. Entonces eso me quedó así de, bueno. Porque, yo lo que pienso, por ejemplo, en el caso del cine, es que hay un momento en el que el cine cubano se ha desvirtuado, en el sentido de que cuando se fundó el cine latinoamericano, o sea, el tercer cine, estamos de frente a Latinoamérica. Y hubo un momento en el que, por determinadas razones, el cine cubano ha empezado a mirar a Estados Unidos. Y de hecho hay varios miembros de cine cubano que son parte de la Academia de Hollywood. Entonces, eso no quiere decir que no sigan trabajando y haciendo un buen trabajo, pero me parece que hay un momento en que, no sé, a lo mejor con la muerte de Gabriel García Márquez, con ciertas cosas que fueron las bases sólidas para la Escuela de Cine de San Antonio, se relajó, y esa posición firme ante un nuevo cine se relajó. Hemos terminado rindiéndonos a las bonanzas del cine americano, ¿no? Y creo que, bueno, no lo necesitamos, pero bueno, la realidad económica nos ha llevado de nuevo al mismo sitio, ¿no? Bueno, vamos a con una última pregunta a la de Clara. Y con Muchas gracias. Muchísimas gracias, Paulina. Sí. Con eso ya cerramos la sesión. Clara, adelante.
Rápidamente, Tony, pues muchas gracias por tu intervención. Quiero acentuar algunas cosas y te agradezco porque verdaderamente ahora estamos en un momento, estamos en otro momento pues, evolutivo de la comunidad afrodescendiente pues, aquí en España. Pero está muy bien que hayas hablado de los problemas que ha tenido de individualismo el colectivo afro, pero creo que ahora estamos en otro momento y se ha visto con la intervención de Antumi, la introducción de Lucy, tú estás aportando muchísimo, porque claro, se ha aportado desde el punto de vista de las artes, de la literatura, y tú has hecho referencia que te felicito a los trabajos que se han hecho desde el punto de vista sociopolítico, lo que ha hecho Consuelo Cruz Arboleda con los encuentros del Partido Social Afro, ¿cómo se me olvidó? Los encuentros famosos. Sí, los premios afrosocialistas. Los premios afrosocialistas, los premios que has hecho referencia también a Luis Alberto Alarcón, que los premios Emilio Castelar, has hecho a Marcia Santa Cruz, todo el trabajo que hizo Marcia Santa Cruz, a Siquitu, que ya no está aquí, pero que hizo muchísimo cuando el primer decenio de la afrodescendencia. Y claro, ahora mismo tu participación es como un empuje, a dejar que la polarización que ha habido, un individualismo que ha sido necesario, que fue necesario porque llegamos aquí todos y teníamos que sobrevivir individualmente. Y una vez que hemos sobrevivido podemos hacer colectivo. Y el trabajo que esté haciendo Miampica, te felicito, Wilfried, te felicito. Porque es que tiene mucha coherencia que lo que está sucediendo con este curso, con estas ponencias. Y esta ponencia de Tony Romero está calzando muchos puntos, porque ha habido muchas individualidades que han estado trabajando en muchos sectores pues en muchos sectores diferentes. Hay algo que no quiero olvidar cuando has hecho referencia a lo de Aida Bueno, y es que Aida Bueno trabajando para Brasil, las cineastas brasileñas, Willy, que querían traducir su documental al inglés, Aida les aconsejó como cubana, le dijo, no, inglés no, al español. El documental hay que traducirlo al español porque la afrodescendencia hay que traducirla más. La historia negra tiene mucha producción en inglés, pero no tiene tanta producción y visibilidad en inglés como hemos visto en la ponencia de Marta, de la literatura anglófona. Hemos visto que hay más literatura y Aida les aconsejó que inglés, y que no quiero llevarme que más tiempo. Ya, en cuanto a la evaluación de la comunidad afrodescendiente, en mi opinión, está emergiendo en España de una manera diferente a lo que hemos vivido. Y yo quisiera puntualizar 3 puntos, que era lo que voy a escribir en la evaluación, que hay 3 momentos muy importantes en los encuentros que se hacían hace años, a los 80, a los 90, que hacía Antumi con Guanáfrica, que eran encuentros de reunión, pero no me acuerdo, que le preguntaré a Antumi, de reunirnos y debatir y hablar de nuestros problemas. Y eran círculos muy cerrados, me acuerdo, no me acuerdo, le preguntaré a él dónde lo hacía. Y luego vino cuando tú hiciste esa toma en el Museo de América, aquel debate que lo incorporaste a tu documental fue el segundo momento donde la comunidad afrodescendiente aquí en España, de todas partes, se cuestionaron cosas y debatían. Y creo, no me acuerdo ahora si eso tú lo recogiste en el documental y lo que no pusiste. Sí, no, está, y es un documento, lo que no hayas incluido, es un documento muy importante para que Wilfried lo tenga. Y el otro tercer momento fue el que habló Lucía el otro día, los debates en afroconciencia. Esos debates de afroconciencia en Matadero
fueron impresionantes porque estábamos todos y fue cuando conocimos cómo la comunidad afrodescendiente en Cataluña se había consolidado como federación. Sin embargo, toda la fuerza que había aquí en Madrid del asociacionismo y todo lo que se estaba haciendo aquí en Madrid por problemas de competitividad, pero también de acceso a las subvenciones, no se consolidó y todavía no está en un proceso de consolidación. Y esto me parece que es muy importante que hayas hecho referencia a otros trabajos que se han hecho fuera del mundo intelectual, porque había una separación entre lo que fue el activismo, al que hizo referencia el otro día desde Colombia. Marinacia hizo referencia al trabajo que está haciendo Marinacia, que en nuestra época era imposible porque no existían estos recursos, pero el activismo ha cambiado y ahora hay otras posibilidades, y con esto que estás haciendo, enhorabuena, Wilfrid. Y bueno, déjame decir una cosita nada más, Willy, por favor. Sí, es importante, porque hay algo que dijo Marinacia que es clave, no confiarnos solo a las redes y a lo digital. Hay que tener en papel, hay que tener libros, es importante. Correcto. Es importante. Pues nada, muchísimas gracias, Tony. Seguimos mañana y el miércoles cerramos con una intervención muy interesante de Ramón. ¿Vale? Sí, que no hay que faltar a esa intervención. Que va a cerrar el curso. Así que muchísimas gracias a todos. Te esperamos mañana y el miércoles también. Buenas tardes y buenas noches. Gracias. Gracias a todos. Muchísimas gracias. Chao, gracias. No.